Entonces, en la Biblia uno tiene que tener ese cuidado, como vamos a ver más adelante en un ejemplo. Ahora, la hermenéutica es fundamental sencillamente porque para uno comprender la Biblia tiene que usar herramientas que la pongan en la cosmovisión que uno tiene. Y uno de los grandes problemas de la iglesia hoy es la ausencia de la exégesis, la ausencia de la interpretación de los pasajes de la Biblia. Porque fíjate, yo creo que en la mayoría de los países, para tú ser ingeniero tienes que ir a la universidad y pasar los exámenes, luego el gobierno te da un documento donde te da licencia. Inclusive para ser peluquera o peluquero, necesitas eso. Para lo único que no se requiere es para ser pastor. Para ser pastor, tú lo que necesitas es comprar una Biblia, alquilar un local, poner iglesia, la torre X, y por ahí para abajo decir lo que se te ocurre. Y por eso es que hay tanto problema con el cristianismo hoy. Mucha gente rechaza el cristianismo porque la versión que oye del cristianismo es una versión de esa. Ahora, esta noche yo no puedo dar el curso, porque este curso toma de 12 a 15 horas, dependiendo la rapidez que se pueda. Pero a grandes rasgos, yo quiero decir la importancia que tiene la hermenéutica. Ahora, hay algunos pastores o algunas personas que justifican su ignorancia diciendo que ellos no pudieron ir a la universidad, que ellos no pudieron ir a un seminario. Esa es una de las excusas más tontas que hay. ¿Por qué? Porque el conocimiento no lo da ni la universidad ni el seminario. El seminario y la universidad lo que hacen es acreditarte el conocimiento, pero no dártelo. Los libros son los que te lo dan. Por eso es que uno puede ser un autodidacta y tener la misma educación de uno que tiene un doctorado, porque tienen el mismo conocimiento. Por ejemplo, yo la primera universidad que yo visité, no la visité como un estudiante, sino como un conferencista. Y en una de las universidades, yo visité varias universidades, y en una de las universidades, un grupo de profesores que estaba y que escuchó la conferencia que yo di, pues ya personas de mayores de edad, pues me hicieron un círculo alrededor después que acabamos y me dijeron, nosotros tenemos un centro, una asociación compuesta por ateos, libres pensadores, catedráticos y todo el que se atreve a defender sus ideas, nosotros lo invitamos. ¿Usted se atrevería? Yo le dije, con mucho gusto. ¿Dónde? ¿A qué hora? Me dijo, nosotros nos reunimos los domingos a las 3 de la tarde. Y yo fui para allá 2 domingos y conversé con ellos, les planteé mis ideas y no pudieron desbaratarlas. O sea, que creyeran o no creyeran el mensaje que yo di es otra cosa, pero que pudieron desarmarlos, no. Ellos pensarían que yo era un catedrático, que yo era un doctor, pero yo no había asistido a la universidad, según recuerdo, en esa oportunidad. Ahora, fíjate, lo que necesita entonces una persona que no pueda ir a la universidad o al seminario es armarse de una buena biblioteca y entonces dedicar un tiempo al estudio y a la investigación. Y por eso el dominio de la hermenéutica no hace falta ir a un seminario. Es más, yo les recomiendo hoy a algunas personas, en la condición que están algunos seminarios y algunas universidades, yo les digo, mira, si tú necesitas la acreditación, no tienes otro remedio que ir al seminario o a la universidad. Pero si lo que tú necesitas es el conocimiento, yo te recomiendo que te consigas buenos libros, los libros que tienen que ver con la materia esa, y tú te vas a ahorrar mucho tiempo, porque yo a veces tuve profesores que me probaban la paciencia diciendo tonterías y boberías y cosas que no tenían sentido. Entonces, hay buenos libros, buenas herramientas, y entonces dedicarle algún tiempo. La necesidad que hay
de hermenéutica con la Biblia es por varias razones. Porque existe una diferencia fundamental entre el estudio de la Biblia y la lectura de la Biblia. Uno lee la Biblia como su devocional, pero para estudiarla hace falta desmenuzarla, hace falta fragmentarla. Para la correcta interpretación de la Biblia hacen falta ciertas leyes. Alguien podría pensar que un libro de contenido y finalidad espirituales lo único que necesita es que le pidamos al Señor su ayuda. Eso es fundamental, pedirle al Señor que ilumine nuestra mente y que nos ayude. Pero es indispensable conseguir las herramientas que nos permiten a nosotros el poder interpretar la Biblia. O sea, hay dos preguntas fundamentales que uno debe de hacerse. ¿Por qué son necesarias las leyes de interpretación de la Biblia? Número uno, para evitar los errores doctrinales. Es lamentable ver cómo algunas personas descuartizan a su antojo el contenido de las Sagradas Escrituras, esparciendo por doquier ideas que no coinciden con el pensamiento bíblico. Esto ocurre por no tener estas personas conocimiento, aunque sea elemental, de las leyes que se usan para la interpretación de la Biblia. En segundo lugar, por la dificultad que presentan algunos pasajes. Es cierto que la Biblia es un libro sencillo en las cosas sencillas que tienen que ver con nuestra salvación. Yo fui capellán en una prisión militar hace muchos años. Mi trabajo era particularmente atender a los que ejecutaban en esa prisión. Yo no tenía mucho tiempo para hablarles del Evangelio porque a veces yo los conocía un día o dos antes de que los ejecutaran. Es decir, que tenía que ser muy sencillo. Pero te voy a presentar un caso. Yo hablé con este hombre, no recuerdo cuántos días, pero debe haber sido muy poco. Estoy hablando de hace muchos años. Y cuando lo fueron a ejecutar por la noche, que era que ejecutaban a estas personas, yo iba a la celda y los acompañaba hasta el lugar de la ejecución. Cuando abrieron la reja de su celda, yo le pregunté a este hombre, un hombre fornido, alto, fuerte, atlético. Le dije, ¿estás preparado para lo que vienes? Y él me dijo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Caminamos hacia el lugar de la ejecución. Frente a 8 soldados que lo habrían de fusilar, tuvimos un breve momento de oración. Y cuando yo dije amén, él me abrazó. Y mirando hacia arriba, levantó su brazo e indicó hacia el cielo, allá nos veremos. Y lo ejecutaron. Lo único que ese hombre necesitó para ir al cielo fue saber Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ser salvo no hace falta la hermenéutica, no hacen falta los estudios, hace falta sencillamente escuchar Juan 3:16 u otros pasajes similares. Pero cuando ya sigues en la iglesia y tienes que enfrentarte a todas las problemáticas de esta sociedad corrupta, entonces sí vas a necesitar un poquito de ayuda. Y ahí es donde viene la necesidad de interpretar para no desarrollar tampoco culpa neurótica. Yo llevo muchos años en el ministerio. Yo empecé como a unos 20, 21 años por ahí. Y ya yo tengo 87 años, muchos años en el ministerio. Yo, ¿qué es lo que he visto? Yo he trabajado con casi todas las denominaciones independientes, históricas, fuera de la historia, bueno, un montón de ellas. ¿Qué es lo que yo he descubierto? Pues yo he descubierto que hay congregaciones y hay predicadores que son productores industriales de culpa neurótica, de culpa falsa. ¿Por qué? Porque la enseñanza que enseñan es falsa. Y la culpa falsa es cuando tú aceptas un principio que es falso, pero tú lo aceptas como verdadero y al integrarlo, si tú violas ese principio, tienes eso. Y la culpa neurótica es una de las difíciles,
porque el Espíritu Santo trabaja con la culpa real, que es la culpa que produce cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Pero el Espíritu Santo no nos puede redarguir de una culpa falsa. Entonces, hace falta la Biblia, hace falta la interpretación seria de la Biblia, porque hay algunos pasajes que pueden producir culpa falsa. Entonces, la dificultad de algunos pasajes requieren eso. La otra razón es por qué contiene el preguntarse por qué contiene la Biblia pasajes difíciles de interpretar. Número uno, por su procedencia, procede de Dios. Número dos, por las circunstancias que intervinieron en su producción. En los documentos de la Biblia hay una diferencia en el grado de educación de los autores. Cada uno tenía su propia personalidad, cada uno tenía sus propias ideas, unos tenían mucha educación y otros poca educación. Otra razón, el uso de lenguas extranjeras. La Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Otra diferencia en el sentido de una misma palabra. Aún entre los pueblos que hablan el mismo idioma, no todas las palabras tienen el mismo significado. Transformación del idioma a través de los años ha ido transformando. Algunos documentos fueron escritos a nacionalidades con diferentes puntos de vista, situaciones políticas distintas, producida a la sombra de diferentes centros del mundo antiguo, con todas las diferencias que eso conlleva. Lo inmenso del periodo histórico que tomó para la Biblia producirse. La evolución social, moral, intelectual, cultural que se produce en la producción de la Biblia. Y la Biblia presenta también una moral en evolución, cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento como comunes, inclusive de profetas practicadas, están prohibidas en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso hace falta interpretación bíblica. Última circunstancia, que no es la última, pero la última que voy a mencionar, maneras de Dios comportarse y reaccionar en algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Eso, en resumen, es parte de la base de la necesidad de entender la Biblia por la complejidad que tiene. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para el estudio de la Biblia? Estoy hablando un poquito rápido porque quiero cubrir más de lo que pueda. Yo voy a dar 4 condiciones. Número 1, reverencia. A la Biblia uno no se acepta como un texto universitario. A la Biblia uno se acerca como la palabra de Dios. Y por lo tanto uno tiene que acercarse con reverencia. Uno va a escuchar a Dios. Uno va a leer a Dios. Número 2, con humildad. No se puede ir con arrogancia de que uno lo sabe todo. No se puede ir con la arrogancia de que yo soy pastor. Como por ejemplo un pastor que le pregunté que si había leído El Purgatorio Protestante, uno de mis pequeños libros, y me dijo sí. Le dije, ¿qué opinas? Dice, para el pueblo y para los pastores, me dijo él. Para los pastores podría tener un poquito de interés, pero para el pueblo lo considero peligroso. Y le dije, dame la base bíblica para esa posición. Me dice, ya te dije que esa es mi opinión pastoral. O sea, para definir un elemento de fe, la Biblia no era la base era su opinión pastoral. No, a la Biblia se acerca uno con humildad, como un bebé que va a nutrirse de la leche de su madre. Además, docilidad. ¿Para qué docilidad? Para que cuando uno llega a la Biblia y encuentra que lo que uno cree no es lo que la Biblia dice, tener la docilidad para ajustarse a lo que la Biblia dice y deshacerse de lo que le habían enseñado. Y número 4, compromiso con la verdad. Cuando uno descubre la verdad, uno suscribe esa verdad y renuncia a todo lo que uno había entendido. Y la número 5
que lo dejé para lo último, y ahora a lo mejor algunos de los que me escuchan dirán, pero ¿por qué lo puso al último si eso debe ir en primer lugar? Pues yo lo puse a lo último. Lo último es dependencia en la iluminación del Espíritu Santo. Ahora, cualquiera podría decirme, óyeme, ese es el primer punto. ¿Por qué yo lo puse como punto último? Porque hay personas que toman este punto y se olvidan de todos los demás puntos, que piensan que si ellos oran y le piden asistencia al Espíritu Santo, ellos van a entender. Yo no conozco a nadie, y yo respeto que a lo mejor eso pueda pasar, pero yo no conozco a nadie a quien el Espíritu Santo le haya enseñado historia. Yo creo que el Espíritu Santo puede bendecir mi mente para cuando yo lea un libro de historia comprenderlo y entenderlo. Uno debe de ser reverente, humilde, dócil, comprometido con la verdad y depender para utilizar todas estas cosas en el Espíritu de Dios, que nos ayude. Ahora, la regla fundamental para estudiar la Biblia es que la Biblia tiene que explicarse a sí misma. Lo que ella diga en una parte, ella misma deberá explicarlo a renglón seguido o en otra parte. El axioma es, sea la Biblia su propio intérprete. Yo fui a dar unas conferencias en un seminario de las iglesias que llaman históricas, y cuando yo entro al edificio, me sale un hombre allí y me da la mano, y cuando me aprieta la mano me dice, yo soy calvinista de hueso colorado. Yo me alegro mucho de eso. Yo me alegro mucho de eso. Y seguí caminando. ¿Qué es lo que sucede? Que hay personas que interpretan la Biblia a través de ciertos reformadores o a través de ciertos teólogos. No. Yo no entiendo la Biblia a través de Calvino. Yo critico a Calvino a través de la Biblia. Por eso, fundamental es sea la Biblia su propio intérprete. Pongamos un ejemplo. Romanos 8:8 dice, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, desde un punto de vista filosófico, ese es un versículo problemático. ¿Y por qué es problemático? Por una sencilla razón. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Pues ese versículo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es problemático, ¿por qué? Porque dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero entonces surge la pregunta, ¿y qué es la carne? ¿Qué es vivir en la carne? Y el versículo no lo dice. Para algunos vivir en la carne es una mujer que se pone un vestido corto, o un hombre que sale a la calle en camiseta. Por ejemplo, una vez yo salgo en Nueva York, una camisa de mangas cortas, y yo no sabía que me había visto una señora de una iglesia, y esa iglesia me pidió que yo fuera su pastor. Pero cuando se supo algo, me enteré que la señora les dijo, ¿cómo ustedes van a invitar a un hombre a ser pastor cuando es un mundano? Porque yo andaba con camisa corta. El pastor tenía que andar con camisa de manga larga y corbata. Entonces, estar en la carne no lo puede definir una iglesia ni un predicador. Lo tiene que definir Dios. Entonces, uno tiene que leer ¿qué? Bueno, el versículo 8 debe haber estado explicado antes del versículo 8 o después del versículo 8. Entonces, lo que uno tiene que hacer es empezar desde arriba y olvidarse de los capítulos, porque los capítulos a veces fracturan la idea, rompen la idea. Entonces uno tiene que ir hacia atrás hasta donde uno vea que empieza. Si no lo consigue ahí, en ese capítulo, empezar a leer desde el principio de esa epístola. Y si no lo consigue, leer todos los documentos que escribió el mismo autor. Y si no lo consigue, empezar en el primer versículo del Nuevo Testamento hasta el final. Y si no lo consigue, empezar en el primer versículo del Génesis. Antes de terminar la Biblia, va a encontrarlo.
Ahora, como no tengo tiempo para que hagamos todo eso, yo se lo voy a facilitar y le voy a dar el maíz molido. Ustedes saltan de Romanos 8:8 a Gálatas 5:19 y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y a ver si consigo aquí la otra paginita que ya se me voló. Vamos a ver, 4, 5, no. Bueno, ustedes pueden seguirlo consiguiéndolo en otro libro, porque ahora vamos a ver si lo tengo aquí. Probablemente sí. Vamos a ver un momentito. Es que no tengo aquí mi escritorio. Bueno, un momentito nada más. No, pues no tengo aquí, pero ustedes lo siguen leyendo y en Gálatas da todo lo que son las obras de la carne. Y al terminar en Gálatas, al terminar ese pasaje, esa lista, dice, y cosas semejantes a estas. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, dame un segundito, aquí yo lo tengo, pero es importante que lo lea. Aquí está. Te esperamos. No, ya aquí está. Fíjate, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, yo te voy a leer este pasaje en dos formas. Te voy a leer este pasaje desde un punto de vista bíblico y te lo voy a leer desde un punto de vista de la cultura de las iglesias o de algunas iglesias. Observa, a ver si ustedes pueden distinguir la diferencia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Génesis. Ahora, Entré, pero me fue la imagen. Mira. alguien está gritando. Ahora, la otra lectura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Mucha de la gente cristiana saca de este pasaje las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias. Y eso dice, no, eso es que es su carácter. No, 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 no. Disensión, contienda, envidias y pleitos tiene la misma fuerza que borracheras, que idolatría y que hechicerías. Pero sin embargo, la gente afloja esta cosa y por eso hay tantas enemistades. Hay gente que se va de la iglesia sencillamente porque no se puede encontrar con la misma persona todos los domingos. Y entonces cuando yo me encuentro con uno que se fue, dice, no, me fui de allí, ahora sí que estoy en una iglesia donde hay libertad del espíritu, por allí me tenían todo reprimido. Y cuando yo llego al lugar, dice, no, ya se fue la basura de aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces se apartan y ya empiezan de nuevo. No, 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 no. Hermenéuticamente, la enemistad tiene la misma fuerza, la misma gravedad de carnalidad ante Dios que la hechicería o la idolatría. Pero la gente pues lo hace de esta manera y por eso es que la Biblia tiene que ser su propio intérprete. Ahora, déjenme ponerles algunos ejemplos rapiditos de lo que es común en algunas iglesias. Fíjense. Y antes de eso, usar un pasaje que para mí también es importante, porque en la Biblia habla Dios, habla el diablo, hablan las supersticiones,
habla la cultura, habla la educación de los autores de los documentos. Entonces la hermenéutica tiene la función de deslindar la voz de Dios de la voz de la superstición, la voz de Dios de la voz del documento, del autor del documento. Por ejemplo, cuando Pablo dice, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero a causa de la fornicación cada uno tenga a su mujer y cada uno tenga a su marido. ¿Qué es lo que dice eso? Que el matrimonio es una vacuna contra la fornicación. Por eso cuando un hombre se casa, jamás se acuesta con otra mujer, porque ya lo vacunó el matrimonio. Es así. Esa no puede ser la opinión de Dios. Esa es la opinión del apóstol Pablo. Hay otros lugares donde él con cierta sinceridad dice, y esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Ahí es fácil. Además, la Biblia contiene incidentes que son supersticiones de ese tiempo. Claro, algunas personas tienen problemas cuando leen toda escritura es inspirada divinamente. Sí, todo lo que está en la Biblia está inspirado por Dios a que esté, pero todo lo que está en la Biblia Dios no lo inspiró. O sea, Dios inspira que aparezca en el documento, pero no inspiró el contenido. O sea, Dios no puede haber inspirado las palabras de la serpiente, pero las palabras de la serpiente están en la Biblia. ¿Qué inspiró Dios? ¿Lo que dijo la serpiente o que lo que dijo la serpiente aparezca en la Biblia? Entonces uno tiene que distinguir y deslindar. Por ejemplo, observen este pasaje. Juan 5 del 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estante llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Permítanme que me eche este caramelito a la boca, porque es el que reprende la ronquera y es el que yo uso siempre al empezar, pero hoy no lo hice. ¿Ves? Una vez, después les cuento, porque una vez me preguntó un pastor que qué es lo que tenía el caramelito que yo me echaba a la boca. Fíjense ustedes, les llama la atención. Sí, parece que él creía que lo que yo predicaba, ¿no? Porque también yo di una conferencia en una reunión de pastores en Nicaragua y yo usaba un Nuevo Testamento pequeñito que tenía en el bolsillo. Y él me dijo, ven acá, Gerardo, ¿y dónde compraste ese Nuevo Testamento? Y a mí me extrañó que un pastor no supiera dónde se compra eso. Le dije, ¿por qué me preguntas eso? Dice, porque el Nuevo Testamento tuyo no dice lo que dice el mío. Lo que pasa era que él no trabajaba con el de él como yo trabajaba con el mío. Ahora fíjense, ¿ven ustedes algún problema en este pasaje? Fíjense, había multitud de enfermos, pero no dice todas las enfermedades, dice nada más que estas. Miren los que habían allí, multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué tienen en común esas enfermedades? Dificultades de movimiento. Ahora, ¿cómo era que se sanaba la gente? Cuando venía un ángel. En la Biblia los ángeles se presentan invisibles y se presentan visibles. Si el ángel que viene a mover las aguas está invisible, las tres condiciones de enfermedad están parejos. Pero si el ángel viene visible, ¿quién se quedó afuera? Los ciegos, porque no saben que llegó el ángel.
Ahora, cuando el ángel llegaba, ¿qué hacía? Movía las aguas. ¿Qué otro fenómeno podía mover las aguas? El viento. Como el ángel puede ser invisible, no se sabe. No saben si fue el viento o fue las aguas. Si fue el viento y no el ángel, algunos se tiraron, no se sanaron. Ahora, cuando se cumplen todas las condiciones, llega el ángel, mueve las aguas. ¿A cuánto sana? Al primero que se tire. ¿Pueden ustedes imaginar a un Dios de amor hacer una competencia de velocidad entre ciegos, cojos y paralíticos? En sus marcas. Tírense, ¿por qué este no había sido sanado? Por 38 años se arrastraba, pero siempre uno se tiraba primero que él. ¿Será eso un método de sanidad divina de Dios? Yo respeto todas las opiniones. En mi opinión, a mí no me parece que eso era así. Me parece que es una superstición del siglo I. Pero se sanaban algunos. Yo no tengo duda de que se sanaran. Hay personas que se pueden sanar si se le hace una impresión seria en su mente. Eso es posible. Ahora, yo respeto la opinión de todos los demás. Miren ustedes, otra de las fuentes que ha creado mucha culpa neurótica es lo del pelo, cortarse el pelo. Y la Biblia dice, Pablo les dice que la mujer, la misma naturaleza no te enseña que la mujer no se debe de cortar el cabello. Ahora, ustedes pueden buscar luego el pasaje, un pasajito un poquito largo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que la mujer no se puede cortar el cabello. Ahora, hay iglesias que prohíben que la mujer se corte el pelo. Yo estuve en una iglesia donde una jovencita me dijo que si ella se cortaba la punta del cabello, ella perdía su salvación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que entender, cuando lee la Biblia, tiene que entender tres cosmovisiones. ¿Cuál es la cosmovisión del autor del documento? ¿Cuál es la cosmovisión del destinatario? Por ejemplo, a veces Pablo dice cosas que él dice que no se hacen y son cosas que sí los judíos hacían. Y él era judío. Pero cuando él está escribiendo al mundo griego, él no usa su cultura. Él usa la cultura del mundo griego. ¿Qué sucede entonces? Que uno tiene que entender cuál es la cultura del autor del documento, cuál es la cultura del destinatario del documento y cuál es la cultura del que lee el documento. Por ejemplo, cuando Pablo dice que la mujer no se corte el cabello, está escribiéndole al mundo griego. Y para esta gente, el cabello de una mujer era el símbolo social de la sujeción a su esposo. Cuando esa mujer se cortaba el cabello, era un desacato a esa sujeción. Pero ¿qué sucede? Que para un cubano eso no tendría sentido. Para un cubano la mujer puede tener el pelo largo o puede estar coco pelado y no tiene nada que ver con la relación de su esposo. Para un cubano lo que dice es la misma naturaleza no te enseña que el hombre lleva los pantalones. Pero para los ticos eso no tiene sentido. Porque para los costarricenses la misma naturaleza no te enseña que la mujer no le canta la gallina al marido. Pero para los puertorriqueños la misma naturaleza no te enseña que la mujer no siente en el baúl a su marido. Y para los peruanos la misma naturaleza no te enseña que la mujer no le pone el saco largo al marido. ¿Le interesan a Dios esas cosas? Ninguna. Le interesa la relación entre la mujer y eso. ¿Cuántas mujeres hay, las pobres, con un pelo larguísimo y no se atreven a cortárselo? Porque si se lo cortan pierden la salvación. Eso es culpa neurótica. Ahora miren, con las joyas. La joya es otra cosa. Hay iglesias donde están prohibidas las joyas y hay iglesias donde las mujeres están cargadas de joyas. ¿Por qué? Porque unas usan el pasaje de Isaías y otras usan el pasaje de Ezequiel.
En el pasaje de Ezequiel, Dios coge a una mujer como símbolo y le pone joyas en todo el cuerpo. Pero en el pasaje de Isaías, cogen a la mujer y le quitan todas las joyas. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo judío era un pueblo concreto. La cultura judía era una cultura concreta, a diferencia de la cultura griega, que era una cultura de abstracción. Por eso, amor en el mundo judío no es lo mismo que amor en el mundo griego. El amor platónico. ¿Me amas? Sí, te amo. Cuando yo pienso en ti, te veo flotar entre las nubes y veo ángeles que a tu alrededor se mueven. Pero los judíos no. Por eso en la película, el violinista sobre el terrado de dos ancianitos judíos, el viejito le pregunta a su viejita, ¿me amas? Y como ella era judía, ¿qué le contestó? Te he criado los hijos, te lavo la ropa, te cocino, te limpio la casa y me pregunta que si te amo. Porque en el mundo judío es una cultura concreta. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, no que contempló, sino que dio. Entonces, ¿qué es lo que esto sucede? Que en el capítulo de Ezequiel, Dios usa las joyas como símbolo de la salvación. Y en el capítulo de Isaías, Dios quita las joyas como la expresión del juicio que viene sobre el que está en pecado. O sea, entonces, el que coge un capítulo las prohíbe y el que coge el otro capítulo las permite. No. Hay que entender cuál es el papel que juega la cultura aquí. Y con el divorcio, para terminar, y si hay alguna pregunta o corregir las cosas malas que yo he hecho, o que he dicho. Sí, hay preguntas. La del divorcio. Hay preguntas. Ahora, enseguida yo acabo el divorcio. Ustedes no saben cuántos, y ya concluyo, cuánto sufrimiento ha producido una pequeña palabrita. Fornicación. Cuando a Cristo le preguntan que si puede divorciar de su esposa, él dijo, no, a menos que sea por causa de fornicación. Cuando uno encuentra un diálogo en la Biblia, uno tiene que preguntarse cuál es la cultura de los que están participando. El que hace la pregunta es judío, el que contesta la pregunta es judío. Entonces, fornicación hay que entenderlo en términos judíos. ¿Qué es lo que dice entonces el Señor? A menos que sea por causa de fornicación. En el mundo judío tenía por lo menos dos acepciones la palabra fornicación. Una era sexual y otra era fidelidad. Por eso es que dice la Biblia que Israel fornicó con dioses ajenos. ¿Se puede imaginar a una nación teniendo relaciones sexuales con un ídolo? Claro que no. Israel fue infiel a Dios. Cuando un hombre contrae matrimonio, dice, y renunciando a todas las demás, ese es el voto sexual. Prometo amarte, cuidarte, respetarte hasta que la muerte me separe. Cuando un hombre usa violencia física o violencia emocional, tú eres una estúpida, eres bruta, tú eres un ignorante, te lo he explicado 10 veces y no entiende. O usa fuerza física, golpea a su esposa. A los ojos de Dios, según lo que Cristo respondió, ese hombre está fornicando y la mujer puede divorciarse de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si la mujer va con un golpe en la cara a ver a su pastor que no tiene mucha preparación hermenéutica, hermana, ¿qué le pasó? Mi marido, que cuando él se enoja, él me golpea. Pero él anda por ahí fornicando. No, pastor. Si usted sabe que él es el diácono y cuando él habla de la fornicación, él amarra el diablo y a todos los demonios. Dice, pues hermana, la palabra dice fornicación y él no ha fornicado, así que tiene que ir soportando, tiene que seguir soportando. Y termino con un ejemplo. Explico yo eso en un lugar, en una iglesia, después que se acabó el culto, me hicieron preguntas y miren lo que un hombre me dijo cuando yo expliqué eso. Dice que él era maestro de la Biblia, enseñaba la Biblia y predicaba. Y me dice, pues mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque yo tengo unos amigos que ese hombre ha maltratado a su mujer por 40 años, pero el otro día se entregó al Señor. Si ella se hubiera divorciado de él, esa alma se habría perdido. Yo le dije, óyeme, yo no he leído en la Biblia que un método de evangelización sea aguantar golpe a la mujer. Ignorancia.
Por eso es que yo creo la necesidad que esto tiene. Lamento que tuve que hablar apurado y rápido y corriendo, pero cualquier día que nos reunamos en Guate, pues lo hacemos con calma y con descanso. Entonces, a la guerra. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Tenemos varias preguntas que han hecho, algunos hermanos han estado escribiendo durante, estabas tú exponiendo. Por ejemplo, Francisco Casia pregunta acerca de, tú mencionabas algo de pasajes oscuros y él pregunta acerca de, ¿son oscuros por definición o son oscuros para mí? Que estoy, sí, tratando de parafrasear la pregunta, que voy empezando o todavía no he llegado al otro pasaje donde está la solución, algo así. ¿Qué piensas? Sí, depende. Para algunas personas hay pasajes que son oscuros y para otras personas no. Pero yo digo, cuando la persona tiene un pasaje, ahí es donde tiene que buscar las herramientas. Cuando el pasaje no tiene sentido. Porque hay pasajes, por ejemplo, cuando dice en la Biblia, el que toma esto, toma mi sangre. Los judíos tuvieron problemas con eso, los que escucharon aquello. Entonces, de momento la persona puede, entonces ahí donde viene la explicación. Algunas personas no tienen problemas, pero otras personas podrían tener problemas. Este pan es mi carne y esta copa es mi sangre. Entonces, depende, para todos no, para algunos hay pasajes que sí, que son más difíciles que otros. Y hay pasajes que yo creo que nunca los vamos a entender. Pero sí, lo que nunca vamos a entender no es necesario. Por ejemplo, cuando dice el apóstol que se salvará engendrando hijos. Entonces la estéril se fastidió. Sí, o la que nunca se contrajo matrimonio. Sí, hay una pregunta de Arturo Chacón. Yo voy a pedirle que si puede abrir su micrófono y hacerla directamente, Arturo. Sí, muchas gracias, pastor. Mi duda es, ¿cuál es la disparidad exegética que se da en Mateo 16, 18? Si puede leernos el pasaje. A ver, de Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Hay una disparidad exegética? Sí, ahí es muy fácil porque ahí lo que hace falta es ir al manuscrito y ver cuáles son las palabras. Entonces, en el manuscrito son dos palabras completamente, dice, tú eres piedra y sobre esta roca. O sea, como está la traducción nuestra en español, puede haber confusión, dice, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra, y fíjate mi iglesia, ahí es donde se confundieron los curas. Pero no. Es como yo decir, si yo digo, esto es un plato y en esta olla echaré la sopa, ahí ya no hay confusión. Pero cuando no se sabe lo que significan las palabras en el manuscrito, ahí es donde hay el problema, donde la gente se puede confundir. Pero cuando van a las palabras del manuscrito, descubren que no puede referirse a Pedro, porque cuando él dice dónde edificará la iglesia, no es en una piedra, sino en una roca. ¿Es claro lo que digo? Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Sí. Entonces, ahí es donde se aclara que no puede haber confusión cuando se usan las palabras que están en el manuscrito. Claro, de ahí el valor de lo que tú mencionabas, Gerardo, de comprender el tema de que la Biblia tiene una distancia cultural, una barrera del idioma, Eso. el tema del mejor esfuerzo que se han hecho por las traducciones y ese tipo de cosas. Por eso yo recomiendo una buena biblioteca. Y la otra cosa que yo recomiendo es tener personas a las que uno puede consultar. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás, yo quise preparar una conferencia
porque las películas estas de la pasión, a mí me prueban la paciencia, porque la concentran toda en los azotes y en los clavos de la cruz. Y ese no es el sufrimiento grande, grande. Entonces, por eso yo preparé una conferencia que titulé "Fue extraordinario el dolor físico de Cristo en la cruz". ¿Y qué fue lo que yo hice? Llamé a un amigo mío de la Universidad del Sur de la Florida y le dije, mira, esto es lo que yo conozco del dolor. El dolor es lo más evasivo que hay en la medicina, no se puede medir. Por eso le dicen los médicos del 1 al 10. Le dije, mira, esto es lo que yo sé. Quiero preparar esta conferencia del dolor que Cristo experimentó. Y él me dijo, no, estás al día. Eso no ha cambiado todavía. Entonces, uno debe de tener personas expertas. Si vas a usar un asunto de medicina, tener algún médico que puedes consultar. Si estás teniendo problemas con alguno que es un experto en el idioma de la Biblia, alguno que es experto en historia, uno debe no solamente... El conocimiento no está todo en la cabeza. Está en la biblioteca pública o está en la cabeza de algún amigo tuyo que es experto en alguna disciplina. Entonces uno debe tener lugares a donde acudir y preguntar. Lo que pasa es que hay gente que le da pena preguntar, y si pregunto van a creer que yo soy bruto. Bruto te vas a quedar si no preguntas. Eso es lo que llaman algunos el círculo hermenéutico o la comunidad hermenéutica también. Ajá. Sí, sí. Yo consulto a personas que saben. Cuando yo no sé lo que quiero decir, por eso que cuando yo lo digo, estoy seguro que no me puede nadie desmentir. Porque ya lo que había que averiguar, yo lo averigüé. Bueno, pero eso también, digamos, es algo que ha padecido en cierta forma nuestro liderazgo, el tema de botar el ego, el tema de ser un poco más humilde, no solo frente al texto, sino frente a estos cuestionamientos. Claro, preguntar. Así es como uno aprende. Claro. Hay una pregunta, Gerardo, en relación a, esta la hace Carlitos Samayoa, y él pregunta, ¿qué es lo que hace más daño? ¿Qué crees tú que hace más daño? ¿La falta de conocimiento hermenéutico o el mucho conocimiento hermenéutico, pero institucional? Es decir, el de mi iglesia, de mi denominación. Fíjate, el conocimiento, el peligro que tiene es que tiene la capacidad para envanecer a la persona. Pero el verdadero conocimiento es la confesión de que no sé nada. Entonces, el cuidado que uno tiene que tener es la soberbia. Por eso mira lo que me dice a mí un pastor, que yo lo aprecio mucho, buena gente, sencillo, pero fíjate lo que me dice. Me lo encuentro después de mucho tiempo que no lo había visto. Y le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Y dice, no, muy bien. Entonces me dijo que había terminado la universidad. Me dice, pero ahora estoy esperando porque ahora me tienen que ofrecer algo bien, porque ahora yo tengo universidad. ¿Ves? Ahí es donde está el problema. No. Uno tiene que lo que uno aprende y lo que uno sabe, utilizarlo para la gloria del Señor. Y no permitir que la soberbia, porque en el momento en que hay soberbia, Dios nos deja caminar solos. Entonces, el conocimiento es una herramienta para servir mejor a Dios. Y uno siempre tiene que tener cuidado. Y ese es uno de los... Mira, si algún día nos reunimos otra vez, podríamos comentar el deterioro que hay hoy en la iglesia como institución. Por ejemplo, yo le he pedido ya a las amistades mías que no me llamen pastor. No me llamen pastor. ¿Por qué? Porque pastor hoy es una especie de aristócrata, de personaje intocable. Y cuando tú bajas a la estratificación laboral del siglo I, la ocupación más baja era la de pastor, y esa fue la que Dios escogió para nosotros. Hoy
a mí me dijo un hermano que yo lo aprecio mucho, un hombre educado, y me dijo así con una voz de mucha satisfacción: yo tengo el número del celular del pastor. O sea, era un privilegio tener el número del pastor. Entonces, yo lo único que no he hecho como pastor es dar a luz por las mujeres de la iglesia. Yo he cocinado, yo he tenido niños, porque pastor es servir. Déjame ponerte un ejemplo más todavía. Tengo un amigo que estaba en una reunión de pastores y había ahí un evangelista de los famosos, esos que hay hoy. Y él me dice: mira, de Ávila, él es puertorriqueño, me dice: de Ávila, yo por cortesía lo quise saludar, y cuando me fui a acercar, los guardaespaldas me lo impidieron y me dijeron: no te acerques, porque cuando él está bajo la unción, si tú lo tocas puedes morir. Y mi amigo, que es boricua, dijo: a rayo, a Cristo lo tocaban y sanaba, a este lo tocan y mata. ¿Te ves la ridiculez? Se ha deteriorado mucho hoy. Y entonces la arrogancia del conocimiento, la arrogancia de la posición, del tamaño de la congregación, la simplicidad se ha perdido. Sí, hay una pregunta en relación de algo que también que ha estado ocurriendo con frecuencia estos últimos años, tiene que ver con, y esta la hace nuestro hermano Byron Mazariegos, preguntando en relación a la iluminación y la revelación. A veces decimos: esto Dios me lo reveló, o es una revelación del Señor, o algo. ¿Qué opinas? Yo pienso que alguna gente están diciendo lo que no debían decirlo de esa manera. ¿Te das cuenta? Hoy hay exceso de claro, Dios me dijo esto, lo otro. Yo tengo mucho cuidado con eso. Dios revela y Dios ilumina, y Dios uno puede tener experiencias en las que uno, aunque no oyó la voz de Dios, la impresión de su mente fue que Dios le habló. Cuando mi primer hijo todavía era pequeñito, yo quedé huérfano a los 9 años y pasé mucha hambre. Yo tuve que interrumpir la escuela a los 11 años. Mucho dolor. Entonces, de momento, un día, siendo yo pastor, me vino a la mente: si tú mueres, se repite la historia en tu hijo y en tu esposa. Y se me apagaron las luces. Tuve un ataque depresivo, no dormía bien, no comía y tenía que pastorear. Ya un día no aguanté más y me desplomé en el pequeño altar de la iglesia nuestra. Dije: Señor, no tengo ya fuerzas, no, y me caí desbaratado. Yo no he oído voces, pero si te fuera a poner en palabras la experiencia, Dios me dijo: tú no crees que si tú mueres, yo soy capaz de hacer por tu hijo lo que he hecho por ti, y por tu esposa lo que he hecho por tu madre. Y así como vino ese dardo de fuego del diablo, vino el agua que lo apagó, y me levanté y nunca más tuve eso. Yo sé que Dios habla, pero yo creo que a veces usamos eso con una ligereza en la que parece que Dios dice cualquier cosa. ¿Cuántos declaran sanos y no son sanos? Yo entré a un hospital a ver un miembro de la iglesia. Cuando yo llegué, acababa de orar un hombre. Yo entré cuando él dijo amén y le dijo: ya está sana. Que el médico lo que tiene que venir y certificarlo. Lo que hicieron fue cambiarla de hospital para un hospital de mayores recursos y la mujer murió. Cuando Dios declara sano, la persona no muere. Pero hoy hacemos declaraciones que yo creo que tienen que ver con el folclore que ha invadido la iglesia y no con la realidad de la espiritualidad de la iglesia. Pero claro, este lenguaje te va alejando cada día más. O sea, mi predicación me enajena. Y ese es el precio que hay que pagar. Hasta el momento te puedes quedar solo. Sí, están preguntando algo de si puedes volver o ampliar lo que decías de que todo lo que está en la Escritura, Dios inspiró que estuviera en la Escritura, pero no lo inspiró Sí. en sí mismo. Mira,
todo lo que está en la Escritura está inspirado por Dios a que esté en la Escritura. Pero todo lo que está en la Escritura no lo inspiró Dios. O sea, Dios inspiró su ubicación, no su contenido. O sea, Dios inspiró que lo que dijo la serpiente esté, pero lo que dijo la serpiente no lo inspiró él. Y así tú puedes encontrar palabras de Pablo y palabras de otros que no, cuando tú lo juzgas, esto no lo puede haber inspirado Dios. Y a veces Pablo dice, esto no lo dijo Dios, sino lo digo yo, pero a veces él no lo dice. Claro. Bueno, Gerardo, estamos acercándonos aquí al final de la charla que hemos tenido, agradeciendo al Señor la oportunidad de platicar contigo, y te tomamos la palabra de volver a platicar. Si quieres podemos hablar, como te digo, de lo que está sufriendo la iglesia como institución. Claro. Por ejemplo, podemos tratar uno de los grandes problemas de la iglesia. La institución, la denominación, el concilio, como le llamen, no tiene el derecho a ordenar pastores. Y la Biblia, cuando lo tratemos, yo voy a citar la Biblia, Dios es el que ordena y la obligación de la institución es reconocer al que Dios ordena. La institución es para facilitar la obra de Dios, no para interrumpirla. Y hoy la denominación son obstáculos para la labor de muchos pastores. Y según la Biblia, la institución no es la iglesia. La institución es una herramienta al servicio de la iglesia. Y las denominaciones lo que han hecho es parcelar la iglesia. Y hay una sola iglesia. Por eso yo trabajo con todas. Tú me ves en una iglesia bautista y tú crees que yo fundé la convención bautista. Le doy mi vida, le doy mi corazón, le doy mi tiempo, le doy todo lo que ellos quieran. Me voy para una metodista igual. ¿Por qué? Porque para mí la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Pero las instituciones, por ejemplo, a veces hay mucho dinero en una institución, pero poca visión. Y en otra hay mucha visión, pero poco dinero. Yo pienso que a Dios eso no le preocupa porque Él dice, como las dos cuentas son mías, porque en esta iglesia dijeron, vamos a recoger la ofrenda y los diezmos del Señor, y en esta dijeron lo mismo. Entonces el Señor dice, los recogieron para mí. Entonces Él cree como tú en el banco, si tienes dos cuentas, tú puedes pasar de una a otra. No, los diezmos son para el Señor cuando los recogen, pero cuando Dios los quiere mandar de esta iglesia A esta iglesia B, dice, no, ellos no son de nosotros. Y se le pudre el dinero en el banco cuando Dios lo necesita en esta iglesia. Bueno, y eso suena más cruel en estas circunstancias, ¿no? De que hay tanta necesidad. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Hemos parcelado esto. Por ejemplo, un caso que a mí me gusta usar. Una iglesia, un pastor autodidacta, pero que se preocupó y el tipo maneja las escrituras y maneja todas las disciplinas, pero no tiene títulos. Ya terminó en esta iglesia, ahora en esta otra iglesia se fue el pastor, pues ya se jubiló y lo quieren invitar a él, porque lo conocen. Y vamos a orar, y oraron, y están de acuerdo, pero entonces cuando esta iglesia consulta a las oficinas centrales, le dicen, él no puede porque él no tiene 4 años de universidad y 3 de seminario. Y entonces Dios se entera de que a un hombre causado efectivamente por 20 años no está calificado para ser pastor. Es parte de la institución. Y es interesante, ¿no? Y en estas circunstancias que estamos viviendo, muchas de esas estructuras institucionales están siendo desafiadas, ¿no? Porque este tiempo de alguna forma ha hecho temblar y repensar este tipo de procedimientos que hemos utilizado. Hay muchos hermanos, Gerardo, que están viendo y siguiendo esta charla, y algunos son de ya un largo recorrido ministerial,
y otros están iniciando. Y yo quisiera que a estos hermanos que están iniciando en el ministerio, que están iniciando en el estudio serio de la palabra del Señor, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones? Pues fíjate, número uno, tener la certidumbre de que Dios los ha llamado. Yo respeto todas las instituciones, aprecio todas las instituciones, tengo amistades en todas las instituciones, pero no dependo de ninguna para mi servicio. Porque Dios es el que me llamó y el único que me puede jubilar es Dios. Entonces la primera cosa que tienen que estar seguros es que Dios los llamó. Y que la puerta que Dios abre, nadie se la puede cerrar. Que ellos no tienen que hacer concesiones de su fe para que le abran la puerta. Que esta fe, que es la fe que Dios quiere, Dios no va a permitir que tengan que negarla para que le puedan abrir esta puerta. Que sepan exactamente que lo que ellos creen es lo que tiene la base bíblica. Si choca con la institución, pues sencillamente no cabe en esa institución. Pero que nunca abran una puerta haciendo concesiones de la fe. Jamás, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios no puede darme una fe y después decirme, la tenemos que negociar porque si no, no nos abren la puerta. No. Entonces, saber que Dios los llamó y saber dónde Dios los quiere. Y a veces donde Dios los quiere es lo más difícil. Y déjenme hablarles de experiencia. Yo pastoreé una iglesia que los arreglos que teníamos con la iglesia eran que se pagaban los gastos de la iglesia y lo que sobraba era lo que me tocaba a mí. Y a veces no sobraba mucho. Descubrí cuando yo alquilé una casita de 15 pesos, el primer mes descubrí que no la podíamos pagar. Y me tuve entonces que ir para el templo, era un almacén. Y allí yo hice un cuartito. Y ese cuartito era mi dormitorio, mi oficina y mi cocina. Yo cocinaba en ese cuartito y lavaba los platos y las ollas en el lavamanos de la iglesia. Como no tenía ducha, yo me bañaba en el baptisterio. Yo soy el tipo que más se ha bautizado. Ahora, ¿qué sucede? Que estando en esa condición no me podía casar. Y el superintendente de la denominación vino el domingo por la noche a predicar en la iglesia donde yo estaba y el lunes empezaba la convención anual. Y me dice, Gerardo, la iglesia de Bayamo está sin pastor. Y como todo párroco tiene derecho a progresar de parroquia, ¿te quieres ir para allá? Y yo había estado en esa iglesia cuando estaba en las vacaciones. Templo grande, buena casa pastoral y buenos ingresos. Y me dijo, además, si te vas para allí te puedes casar enseguida. Cuando yo oí eso, oí la marcha nupcial. Y dije, cuenta conmigo que yo soy el hombre para allá. Se acabó el culto y me metí en mi guardilla, la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Tuve un momentito de oración, sentado en mi camita. Y pensé en mi congregación y en mis jóvenes, quién vendría a un lugar donde no les pueden ofrecer nada. Y supe que no me podía ir de allí. Y el lunes por la mañana, lo primero que hice fue buscar al superintendente. Decirle, hermano Ezequiel, le agradezco mucho lo que usted me ofrece, pero yo me voy a quedar aquí. Y me quedé allí. Y me pude casar sencillamente porque me dijeron, si te consigues una máquina, que era un carro para los cubanos, y 4 o 5 maestras que viven en la ciudad pero trabajan fuera, te puedes casar. Entonces yo de 8 de la mañana, de 6 de la mañana a 12 o 1 del día, yo era chofer de maestras. Y a las 2 empezaba mi trabajo pastoral en esa congregación. ¿Por qué hice eso? Cualquiera hubiera pensado, este no quiere casarse, le ofrecieron una cosa. Yo supe que Dios me quería allí. Para el ministerio es importante saber Dios dónde te quiere. No es que si el alcalde es miembro de la iglesia o que si te van a dar $1000 o no. Dónde Dios te quiere y haciendo que Dios te quiere. Ese es un tema de completa sinceridad,
Amén. honestidad y Que la gente certeza. piense, mira, este es un muerto de hambre, mira lo que tiene allí, son 4 gatos. A mí fue una vez, cuando yo era pastor en Miami, viene uno de una reunión de pastores, que yo no había podido estar, me dice, Gerardo, vengo de la reunión de pastores. Qué bueno, yo no pude ir. Dice, mira, se paró fulano de tal. Y dijo, aquí en Miami hay un hombre que sabe mucho, pero lleva un montón de años aquí, lo que tiene son 4 gatos en la iglesia. Y yo creo que se refería a ti. Y yo le dije, ven acá, ¿cuántos gatos dijo el que tenía el pastor? Dice 4. Digo, no soy yo, porque yo tengo 6. Y seguimos conversando lo más tranquilo. Bueno, es sumamente interesante, Gerardo. ¿Cuáles herramientas básicas recomendarías tú para estos hermanos que están iniciando en el ejercicio serio de la hermenéutica? La primera cosa y la segunda es una buena biblioteca. Y si no la tienen todavía, para eso está la biblioteca pública. La biblioteca pública está para eso. Y sacar tiempo para estudiar. Okay. Sí. Sí, este ha sido un tiempo precisamente que ha resultado en algunos de estos beneficios, ¿no? Las oportunidades que tenemos ahora de tenerte y escucharte a través de estos medios, ¿no? Y que Claro. es una forma también de aprender, de crecer, y yo he estado siguiendo muchas actividades y conferencias que están ocurriendo, sí. Ya está Wendy con nosotros por ahí para dar un espacio para un saludo. Wendy. Ya la vi. Que se sumó a la conferencia. Wendy. Pues si quiere podemos hacerlo. Sí, dime. Wendy, ¿no? Sí, Wendy. Sí, aquí estoy. Ya veo que me despreciaste hoy. Tú eres la que me invita, me manda las cosas y después no viene. Estaba en otro lado, en otro Zoom, pero ya estoy aquí. Muchas gracias por... Me cambiaste. Ay, qué vergüenza. Conseguiste uno mejor que yo. Nunca. Nadie como tú. La próxima vez. Te quiero mucho. Yo soy también. No, oye, no lo digas alto, que Carmita está oyendo. Bueno, pero ella sabe que te quiero como un gran amigo. Soy tu admiradora número 1. Bueno, cuánto gusto, Wendy, cuánto gusto. Sí, estamos ya en esta parte final, Gerardo, de esta charla. Nuevamente, muchísimas gracias por tu disposición y por supuesto que vamos a volver a platicar, vamos a volver a encontrarnos para continuar con este tema porque hay muchísimas cosas más que... Vamos a hacer, como te digo, sobre la institución y sobre el ministerio, el pastorado, los requisitos bíblicos. Ok. Que hoy el pastorado es una especie de profesión. Ok. Pues no se entiende eso, te das cuenta. Finalmente, para cerrar, me llaman cuando yo era pastor de una congregación, me llaman una señora dominicana y me dice, Gerardo, pastor, Juancito y yo estamos con Monga, eso que era un catarro, eso se los lleva. Le dije, no te preocupes que yo paso por allí. Entonces fui al supermercado, compré una gallina grande, compré vegetales, fui a mi casa, un caldero grande, hice una sopa grande, se la llevé a la casa, le di un plato a cada uno, estaban esmayados allí en la cama, moribundos. Y le dije, en la estufa, en el fogón hay más para después, y me fui. Ni leí la Biblia, si la leo ni la entiende, pues están casi muriendo. Ni oré por ellos tampoco, ellos son cristianos y saben orar. Me fui. Cuando pongo ese ejemplo en Pensilvania, como la labor pastoral, se para un joven y me dice, ¿y dónde está la espiritualidad de lo que usted hizo? Yo le dije, entonces tú no has leído a Santiago, ¿verdad? Sí. Sí, y eso es trágico, ¿no? Que las posiciones a veces más intransigentes y duras están basadas en un fundamento muy débil porque están... Claro, otra vez un matrimonio. La señora tiene que ir a la República Dominicana, no sé por qué, se queda el marido y los hijitos. Él trabajaba de noche en la Coda, yo era pastor en Rochester, y yo le dije, no te preocupes, él tenía que ir a las 5 para su trabajo y venir a las 11 y media de la noche. Yo dije, no te preocupes, iba todas las tardes, mientras estuve allá afuera, a las 5 de la tarde yo estaba en la casa de ese hombre.
Me quedaba con sus niños hasta que él llegaba a medianoche y entonces me iba. ¿Por qué? Porque yo era pastor Sí, y el pastor cuida sus ovejas sí, y a pues, los hijitos de las ovejas también. sí. Muchas gracias, Señor me lo Gerardo. bendiga. Nuevamente vamos a estar en comunicación para establecer la nueva fecha, que no será muy lejana. Y a los hermanos que han estado aquí en la sala de Zoom y a los que han estado siguiendo la transmisión también en Facebook, les agradecemos y esperamos en el Señor que este encuentro redunde en edificación y en fortalecimiento también de nuestra vida espiritual y de conocimiento para encontrar ese camino que nos lleve al encuentro con la palabra del Señor y a ser verdaderamente edificados, ¿verdad? Así que, Muchas gracias, muchas gracias. muchísimas gracias. Señor les bendiga. Muy Bendiciones. buena instrucción. Muchas Y la gracias. humildad, doctor. Muchas gracias. Con cuánto gusto. Gracias. Saludos, Gerardo, muchas gracias. Un Muchas placer. gracias, bendiciones. Un placer, un placer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Bendiciones. señor Gravito. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Vamos a estar en comunicación y vamos a estarles informando cuando Gracias. sea el siguiente encuentro. Quedaron algunas preguntas por ahí, pero por el tema de tiempo vamos a dejarlas para el siguiente encuentro con Gerardo. Les bendecimos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde a todos. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Bendiciones. Gracias a Dios.